Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con esta sesión que tenemos para el día de hoy. La semana pasada ya hemos visto temas muy relacionados a la investigación y justamente hablamos de ese investigador tecnológico. Hoy vamos a continuar dentro de esa línea y vamos a hablar de los inventos. ¿Les dejé alguna actividad? ¿Recuerdan que les dije que preguntasen sobre... sí, licenciada, soy Josep Mengel. de Joseph Mengel. Bien. Sí. Y también de la focomelia. Talidomida. Debido a la talidomida. Bien, entonces voy a preguntar a la sala. A ver. Moquillata Fernández, Juliana. Juliana, te escuchamos. ¿Qué investigaste, Juliana? Moquillata. Tenemos a Arucanqui Asensio. Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Juliana, ¿qué averiguaste del tema que dejé la semana pasada? Miss, sobre la talidomida, fue un medicamento dispensado que se le daba a las mujeres embarazadas, en la que causó enormes deformidades en los fetos. Producía causas genéticas por mutaciones, en la cual también la focomelia fue un trastorno esquelético que afectaba de manera característica a las extremidades, como las manos, los pies, desde el nacimiento del niño. También los huesos, los huesos de las extremidades, en los que eran acortados o eran ausentes. Y también este caso, de la talidomida, es un síndrome de la focomelia, en la cual también eran inducidos por fármacos que pueden asociarse por la ingestión materna en las mujeres embarazadas, y también eran prescritas para aliviar, dice, las náuseas del embarazo, les daban eso, y en la cual eso producía malformaciones. Bien, Juliana. Entendimos entonces tú lo que pudiste encontrar sobre la focomelia producida por la talidomida. Sí, Analí Rojas. Analí, de acuerdo a lo que nos ha dicho Juliana, si tú has investigado, ¿cómo se dieron cuenta de que había sido producida por la talidomida este síndrome con el que nacían los bebés? Analí, vuelvo a hacer la pregunta, o para cualquiera me levanta la mano. ¿Cómo se dieron cuenta de que la talidomida estaba produciendo focomelia? A ver si me levanta la mano si desea participar. No debe ninguno con la mano levantada. César Hernández, ¿tú? Licenciada, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Juliana nos explicó cómo o qué producía la focomelia. Mi pregunta es, ¿cómo se dieron cuenta de que la talidomida, el medicamento que tomaban las mujeres embarazadas, estaba generando este síndrome en los bebés, en los recién nacidos? ¿En base a qué tuvieron ese diagnóstico? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Cómo detectaron que fue la talidomida? ¿No buscaron eso? Ninguno, entonces voy a seguir avanzando. Bien. Entonces ya sabemos de que si nosotros hemos hablado bien del inventor tecnológico, también les dice que todo inventor tiene ciertas características, ¿ya? Entonces este inventor no siempre va a estar en el lado tecnológico. Recordemos que tenemos muchos inventores
desde el punto de vista científico, ya que de una u otra forma han establecido leyes, han establecido normas, estudios que nos han permitido avanzar mucho más en estos campos, tanto en el científico como en el tecnológico. La medicina no ha estado exenta de ella, ¿no? Quizá haya sido una de las disciplinas que mayor apoyo ha tenido de la ciencia y de la tecnología. Ustedes saben que la medicina, al igual que las demás disciplinas, están a la vanguardia de los cambios, de los nuevos descubrimientos, de todo aquello que permita que la persona encuentre una mejor calidad de vida. De pronto, en 1960, aparece la focomelia. Entonces, decían, pues bueno, ¿no? ¿Y qué ha producido la focomelia? Gracias a un médico, empieza a preguntarle a las mamás lo que ustedes en enfermería van a conocer pues como las preguntas que se le hacen, ¿no? A cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona llega con una enfermedad o con un dolor de cabeza, le preguntan desde cuándo, o qué pastilla tomó, o qué sintió, en fin, ¿no? De igual manera pasó con este médico, él empezó a preguntar a las mamás qué habían consumido durante el embarazo. Y las mamás refirieron que talidomida, talidomida, talidomida. Entonces, de allí se determinó, se hizo un estudio de que la talidomida producía focomelia, razón por la cual fue retirada del mercado. Pero este medicamento es usado en la lepra, ¿ya? Para contrarrestar la lepra. Lo cierto es que gracias justamente a esas investigaciones nos permiten ir conociendo, ir haciendo nuestro, ir tomando las cosas buenas, los estudios y desechando los aspectos negativos. Sin ir muy lejos, ¿no? Recordamos que cuando estaban elaborando la vacuna del COVID-19, ¿no? Encontraron que una persona falleció, entonces, ¿qué hacen? Detuvieron las investigaciones para ver las causas. Entonces, todo producto, en este caso, sobre todo desde el campo de vista médico que sale al mercado, tiene que estar debidamente probado. Yo recuerdo hace muchísimos años atrás, hará cuestión de 15 años, el interferón, que es un medicamento que hoy es muy utilizado contra el cáncer, estaba en estudio. Hoy ya se ha determinado que ese interferón sí ayuda en los procesos cancerígenos a las personas que la padecen. Entonces, una serie de hechos que han ayudado de cierto modo a evitar, contrarrestar o a disminuir algún tipo de malestar que pueda sentir la población en general. Entonces, un claro ejemplo cuando nosotros hablamos del investigador tecnológico, científico, o hablamos de la ética profesional, hablamos justamente de este tema de la focomelia. Y también hablamos de las acciones del doctor Joseph Mengele, ¿no? Muchos dicen, bueno, ¿y cuándo se empiezan a crear los códigos de ética? ¿No? Y muchos atribuyen a los actos realizados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Alguien que desee participar, levántele la mano, que investigó de Joseph Mengele. ¿Me están oyendo? César, te escuchamos. Sobre lo de Joseph Mengele, se dice que antes de la guerra, Mengele había obtenido doctorados de antropología y medicina y comenzó una carrera como investigador. Tras el fin de la guerra, se dice que huyó a Sudamérica con ayuda de una red de antiguos miembros de la SS que facilitó el viaje por mar hasta Argentina. Esto fue en julio del 1949. En un principio vivió en Buenos Aires y alrededores. También es conocido, se le llamaba también como el ángel de la muerte. Bien, César, tú ya nos has hecho una descripción general de lo que fue Joseph Mengele. Efectivamente era conocido como el ángel de la muerte. Anneli Rojas, ¿por qué razón se le llamaba así a este médico? ¿Qué hizo? Anneli
te escuchamos bien, parece que tienes problemas de audio. Mortales. Ya. Resúmeme en 2 palabras lo que hizo Joseph Mengele. No te oímos Mis, bien. O anótame en el chat lo que ibas a opinar de este médico. Nada. Miss, ¿me escucha? Ahora sí. Miss, ¿lo puede decir por chat? Sí, mejor porque no te copiamos bien. Entonces, Ya, Miss. ya hija, acá tenemos 2 claros ejemplos de lo que al investigador tecnológico se refiere. Bien, entonces vemos esas 2 posturas, ¿no? Unos, por un lado, investigaban la manera de evitar un mal mayor, como es el caso de la talidomida, que se le llamaba así porque hizo experimentos mortales, efectivamente, hizo experimentos mortales. Yarasta Casas Giancarlo. ¿Sabes por qué? ¿Qué experimentos mortales hizo Joseph Mengele? Sí, disculpe, estoy manejando. Mire, no estoy mintiendo. Bien. Ahí. Queda pendiente entonces tu intervención. Bien, porque él decía quién moría en las cámaras de gas, quién serían los esclavos y quiénes podrían contribuir a la ciencia nazi. Y por ello se le decía el ángel de la muerte. Bien, entonces tenemos a Lukanki, a Rojas, a Núñez. Muy bien, Bridge, ¿no? Arukanki, Drisley. Muy bien, señorita. Sí, recordemos nosotros que la Segunda Guerra Mundial fue una época, ¿no?, de un conflicto bélico de magnitudes insospechadas que se da el siglo pasado, ¿no? Pero no solo es eso, ¿no? Muchas personas desconocen de las acciones que había realizado Joseph Mengele, ¿no? Por eso les digo, cuando se hablan de temas éticos, no podemos dejar de mencionar a este médico porque acá vemos pues que todo profesional tiene que tener un conjunto de valores que dirigen su accionar dentro de su profesión. Pero si careces de esos valores, no vas a poder realizar dicha profesión de manera correcta. Entonces, Mengele, sintiéndose respaldado por Hitler y sobre todo sintiéndose pues amos del mundo, ya que sabemos que los judíos pues no eran bien vistos por ellos, ¿no? Entonces empieza a hacer una serie de experimentos que carecían de estudios y experimentos de hecho que carecían pues del primero de la autorización de quién iba a ser el experimentado. De hecho, eso ni imaginarnos, ¿no? Porque los judíos pues eran esclavos de ellos prácticamente, ¿no? Eran una raza que ellos querían extinguir. Y hacen pues cosas muy degradantes para el hombre, ¿no? Por ejemplo, operaban sin anestesia y si él quería, pues le ponía una pierna de una persona a otra persona para ver si había forma de unir venas y arterias. Quería cambiar el color de ojos y elaboraba colirios y les echaba en los ojos para ver pues si esos colirios le producían algún cambio, ¿no? Miren ustedes, tenían todo a su disposición, tenían el poder y tenían al material humano en este caso, ¿no? Porque ellos lo consideraban así, ¿no? Entonces, sometían a las personas a temperaturas muy frías. ¿Para qué? Para que cuando ellos se enfrenten a la guerra en Rusia, ver hasta cuánto tiempo podrían resistir sus soldados. Querían saber cuántos días podía durar un niño sin amamantarse, sin comer nada. Entonces hicieron una serie de experimentos terribles. Esos experimentos pues no son invento de nada. Mengele todo lo anotaba y todo lo fotografió. Por eso es que hay evidencias. Ustedes pueden encontrar en internet y van a encontrar muchas fotos de los experimentos que realizó. Su predilección de él eran los gemelos. ¿Por qué los gemelos? Porque él quería asegurar en Alemania una raza superior. Y para ello, pues, se preparaban las mujeres, las mujeres alemanas, seleccionaban a las mejores. Supuestamente ellas tenían que ser una especie de mujeres que iban a tener muchos hijos.
Y a él interesaba la manera de que haya gemelos. Siempre los gemelos fue su obsesión. A los enanos no los podía ni ver porque los consideraba muy minúsculos, muy inferiores y los mandaba a asesinar. Una persona que de repente tenía algún problema, de repente no podía caminar bien, no podía ver bien, ¿no? Un brazo carecía de un miembro sea superior o inferior, simplemente los mandaban a asesinar. ¿Ya? Así funcionaba. Entonces ahí vemos entonces la otra parte, ¿no? De que se dejó de lado la ética para poder experimentar con humanos. Entonces, ahí no podemos hablar de un inventor tecnológico propiamente dicho o científico propiamente usando el término correcto. ¿Por qué? Porque Mengele no guarda en sí todo. Nos dijo César al principio, él se fue, logró escapar, se fue a Brasil y luego fue encontrado muerto en un río, me parece, ¿no? No se sabe, no se precisa si en verdad fue asesinado o se ahogó. Entonces nunca sufrió ningún juicio, ¿no? Porque todos los alemanes fueron llevados al juicio de Nuremberg para justamente las atrocidades que había realizado con los judíos y todos aquellos prisioneros de guerra que habían. Entonces ahí podemos nosotros pensar, determinar, analizar, inferir cuando vemos el papel del investigador, ¿no? ¿Qué también estará haciendo el investigador? ¿Es positiva su investigación? ¿En qué medida los inventos o los estudios que se realizan son en beneficio de la humanidad? La semana pasada vimos la otra contraparte que fue Alfred Nobel, ¿no? Que sí ha sido trascendente, que ha logrado pues, ¿no? dejar huella a pesar de sus acciones iniciales, pero que de una u otra forma han repercutido en la sociedad, ¿no? Y eso básicamente en la sociedad científica, porque ellos son los que siempre están preocupados por sus creaciones, por sus inventos. Y justamente de ese tema vamos a hablar el día de hoy, ¿qué son los inventos? ¿No? Yo estoy segura que muchas veces nosotros hemos mirado a nuestro alrededor y nos hemos preguntado, ¿quién lo habrá hecho? ¿Qué tal ingenio para hacerlo de esta manera? ¿No? ¿Cuánto tiempo le habrá demandado? Pero, ¿qué es un invento en sí? ¿Bien? Hay para emitir, creo así, Lauren. ¿Qué es lo que nosotros podemos hablar de esa invención? ¿Bien? Creo que me equivoqué de... de otro lado. Bien, ahora sí. Estamos viendo en la pantalla la invención. Ya quiero que vayan pensando para la próxima semana, ustedes van a ir seleccionando un invento, ya sea desde el punto de vista científico, perdón, desde el punto de vista de la vida social o desde el punto de vista, bien Karen, no te preocupes, ya, desde el punto de vista de la salud. Ustedes van a elegir. Yo voy a hablar mi invento sobre tal punto, o yo también de tal punto. Bien, entonces hoy día justamente vamos a hablar de los inventos. ¿Qué son esos inventos? ¿Qué vamos a conocer? ¿Qué son los inventos? Sus características y qué principios debe tener todo invento, ¿no? Entonces, jóvenes, todo lo que nosotros miramos, de hecho, ha tenido una base inicial, que tienen que ser las ideas, definitivamente. Sin ideas, no hay invento. Pero acá es necesario hacer la diferencia entre dos puntos principales. Sabemos qué es inventar, pero ¿qué será descubrir, no? Inventar es crear algo nuevo, que no existía, y que podemos utilizar para mejorar nuestra vida. En cambio, descubrir es encontrar algo que ya existía, pero que nadie conocía. ¿Sí? Entonces, para hacer una diferencia entre ellos, Shirley Cayoapasa, dime un ejemplo de invento. Juliana Moquillasa, ya participaste. Jordan Estare, un ejemplo de descubrimiento. Shirley, te escuchamos. Danos un ejemplo de invento. Shirley. Me están escribiendo, creo, en el chat. A ver, no sé cómo estoy con la máquina. Bien, la electricidad, efectivamente, es un invento revolucionario. Y el otro sobre el descubrir,
Geraldine Estares, te mencioné a ti. Un ejemplo de descubrimiento. Ya. A ver, el celular. ¿El celular será un descubrimiento o un invento? El telescopio, el fuego, es un invento. El celular es un invento. El fuego fue un descubrimiento. Perdón, un invento que fue uno de los primeros, ¿no? Quizá el fuego haya sido el gran primer invento del hombre, dice la historia. Vamos a entender esto. Invento es algo que no existe. De hecho, que el celular puede ser un invento. Pero el descubrimiento ya está, ¿no? Por ejemplo, Machu Picchu ha sido un descubrimiento, las líneas de Nazca, todos nuestros restos arqueológicos que nosotros tenemos, los cuchillos de piedra, los punzones, son descubrimientos. ¿Por qué? Porque ya han sido hechos por alguien anteriores a nosotros, ¿no? Puede ser de cualquier época remota, ¿no? Desde la aparición del hombre hasta hoy, ¿no? Que pueden ir descubriendo. Entonces, eso es un descubrir. En cambio, inventar no existía nunca, no había, no se sabía, y de pronto aparece, ¿no? Como la computadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. No es lo mismo inventar que descubrir. Bien, a los que han participado, anotados está. Cargoso es el otro. ¿Qué pasó? ¿Pero qué es un invento? Bueno, básicamente nos dicen de que viene del latín inventium, ¿no? De una palabra latina, y que hablar de invento pues es hablar de la cosa inventada, es decir, a la acción y efecto de hallar o descubrir algo nuevo o desconocido. Nosotros lo vamos a considerar como aquel objeto, técnica o proceso con características novedosas transformadoras. ¿Por qué transformadoras? Porque de hecho todo invento va en ese momento repercutir mucho en la sociedad. ¿Ya? Todo invento es aquel que genera un cambio. Todo invento es aquel que genera una transformación. ¿Ya? Porque no sería invento si de repente llega y como que no causó efecto, no, todo invento tiene un efecto. A ver, ¿quién quiere participar? Adrián. Entonces les decía de que, wow, de que también representa una creación innovadora sin antecedentes. ¿Qué quiere decir sin antecedentes? A ver. ¿Qué entienden por esa palabra? ¿Qué quiere decir sin antecedentes? Fiorella Ramos. ¿Qué será sin antecedentes? Dice que un invento es una creación innovadora sin antecedentes en la ciencia o la tecnología. A ver, Fiorella, ¿qué entiendes por eso? Por ese concepto. Buenas tardes, licenciada. Antecedentes quiere decir que no ha tenido ningún aporte, un aporte científico, tecnológico o algo que haya sido validado. Validado antes, ¿verdad? Muy bien. Sí. Gracias, hija. Gracias, Fiorella. Vamos, ¿no? También estoy teniendo acá muy interesantes sus comentarios en el chat, que no haya sido inventado, que no haya existido, sin que esté registrado, significa que no tiene que no existió anteriormente, ¿bien? Entonces son, efectivamente, ¿no? Aquello que no está, por eso decimos inventar, ¿no? Entonces inventar es algo que no había. Y ustedes saben que los inventores tienen la potestad de poder generar sus famosas patentes, ¿ya? Que les permite, pues, esas patentes poder registrar el invento como suyo. ¿Qué más tenemos? A ver, dentro de este invento, también nosotros, pero ¿en qué época se hicieron las primeras invenciones, no? Hay que preguntarnos allí, bueno, ¿y los inventos desde cuándo se han dado? Jóvenes, los inventos son tan antiguos como la historia del hombre. Porque el hombre, producto de esas necesidades, ha tenido que ir ganando el medio ambiente en el que vive, ha tenido que ir imponiéndose a ese medio geográfico,
como les digo siempre, el primer gran problema que nosotros hemos resuelto desde que estamos en la Tierra son nuestras necesidades. Dentro de ellas, de hecho, fue el alimento. Las ganas de cumplir con él, de satisfacer esa necesidad de alimento, ha hecho que el hombre sea un inventor. Que el hombre pues haya sido capaz de modificar. ¿Pero qué modificó el hombre? Les decía, no, miren ustedes esa figura. El hombre ha ido modificando el medio geográfico. Lo ha ido haciendo suyo, como les dije. ¿Por qué? Porque él vivía sobre ese medio y tenía que subsistir, ¿no? De repente tenía un concepto diferente del hecho de subsistir del que ahora nosotros sabemos, pero que le permitió a él ir haciendo uso de los elementos que encontraba en ese medio natural, ¿ya? Y datan pues desde la prehistoria, ¿no? Nosotros, ustedes saben que cuando hablamos de la historia, hablamos de la historia propiamente dicho, pero antes de ello está la prehistoria, antes de la historia, donde fue una época de millones de años donde el hombre tuvo que afrontar ese medio, afrontar a los animales, el frío extremo, el calor extremo, la dificultad de movimiento, porque recordemos que éramos cuadrúpedos en ese tiempo, y que poco a poco nos volvimos bípedos. Pero ¿qué va haciendo? Elementos en piedra. ¿Y por qué hace elementos en piedra? Porque es lo primero que usa. ¿Qué es lo que había en cantidad? La piedra. Entonces esa piedra le empieza a tallar, le empieza a hacerle forma, la hace en forma de punta, y de esta manera le sirve como un instrumento de defensa. Ya ese instrumento de defensa era básicamente para defenderse, de hecho, de los animales que estaban en el medio. Y a la vez les permitía matarlos. Y matando a los animales aseguraban su comida y con ello su supervivencia. Entonces, es un aprendizaje que de repente nosotros lo vemos muy, muy íntimo, muy bajo, de repente muy pequeño, porque nosotros ya lo tenemos todo a nuestra disposición. Pero para ellos fueron grandes hazañas, grandes alcances. Y el hombre siempre ha sido un inventor por naturaleza, producto de las necesidades. Sus elementos en piedra eran toscos y rústicos, y de hecho estos van a ir evolucionando a través de los tiempos. O sea, poco a poco estos elementos van a ir mejorando, van a ir cambiando hasta pues poseer, ¿no?, los instrumentos que tenemos el día de hoy. Entonces, ¿dónde se inicia este hombre? ¿Cuándo aparecen los inventos? ¿Cuándo dice que aparecían los inventos? A ver, ¿qué me dice Pierina Ramos? ¿Cuándo aparecían los inventos, hija? Pierina, ¿estás ahí? Pierina Lisbeth. No está. Olga Kicha. ¿Cuándo aparecían los inventos, Olga? Tampoco. Uy, ustedes parece que ponen el audio y se van a hacer lo que tienen que hacer. A ver, acá estoy recibiendo un mensaje. Vamos a ver qué dice. Bien, Karen, ¿ya? Desde los años de nuestros antepasados en la prehistoria, efectivamente. ¿Entendido, Olga y Fiorella? En la prehistoria. Bien, cuando éramos primitivos, bien, Wilson, efectivamente, ¿no? Éramos primitivos. Todavía no teníamos el alcance del conocimiento que poseemos el día de hoy. Entonces, jóvenes, miren ustedes, ese trajín que el hombre ha tenido que vivir, ha tenido que subsistir para poder asegurarse su supervivencia, como les dije, ¿no? La manera de cómo enfrentar a los animales en el medio habrá sido una tarea muy difícil. Antes nos comentó también César, si no me equivoco, que el fuego fue un gran invento. De hecho, jóvenes, dicen, ¿qué fue el fuego? Cuando el hombre inventa el fuego, porque fue una invención al azar, no existía el fuego, ¿no? Pero pueden creer de que, ¿cómo habrá sido este invento? Porque cuando se lee sobre el fuego, yo me quedé muy sorprendida cuando leí, decía lo siguiente. El fuego aparece en todos los lugares donde existía el hombre de manera simultánea. O sea, ni decir, lo inventaron en África y se lo llevaron a América, o se lo llevaron a Asia y de Asia a América. No. Aparece, dicen, de manera simultánea donde existía el hombre. Lo más probable es que ese fuego haya sido producto de la fricción de piedras, ¿no? Cuando este hombre estaba
tallando, chancando, moviendo, desarmando las piedras, ha podido ser allí el invento del fuego, ¿no? Y una vez de que él inventó el fuego, se da cuenta de que ese fuego pues le proveía calor. Por allí echaron un poco de carne al azar y sintieron un olor agradable, sintieron que esta carne era más digerible y empezaron a darle el fuego a esos fuegos, ¿no? Otros autores sostienen de que fue producto, dice, de el calor y de las zonas secas donde cayó el calor, donde quemaba mucho y que se abrió los fuegos, así como tenemos ahora pues los grandes incendios forestales, ¿no? Entonces también hay otras teorías que hablan de ello, pero más se le atribuye al hecho de la fricción de piedra. Entonces este fuego va a generar cambios rotundos sobre nosotros, ¿no? Algunos dicen, no, el invento que el hombre ha tenido en la humanidad ha sido el hablar, la escritura, el lenguaje, que ha sido un gran, algo muy nuestro, que nosotros lo hemos ganado, ¿ya? Y bueno, y eso básicamente hablamos nosotros de la escritura con los egipcios, ¿ya? Ahí hablamos de un sistema de escritura porque antes el hombre se comunicaba primero con ese lenguaje de señas onomatopéyico y posteriormente ya con lenguaje fluido o comunicación oral propiamente dicha, ¿ya? Que ya se podía entender, ¿no? A pesar de estos inventos jóvenes, hay en el mundo sociedades también que difieren mucho de nosotros, quizá donde la ciencia y la tecnología no haya llegado, no haya impactado de tal manera como nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Hay sociedades que no entendemos por qué, por ejemplo, su grupo de palabras son muy reducidas, sus vocales son 3, ¿ya? Y tienen un sistema de comunicación muy bajo. Pero así como tienen ese sistema de comunicación limitada, sus actividades también son limitadas. Entonces, de verdad que si bien somos una sociedad tecnológica, globalizada, como podríamos llamarla, también hay lugares en el mundo donde los grandes inventos no han llegado a ellos. Se han como paralizado, detenido en su mundo. No quieren saber nada del mundo exterior, ¿no? Acá yo les he puesto algunos ejemplos de cuáles son los más grandes inventos que hemos tenido. Y de hecho, pues, la imprenta fue un invento magnífico, ¿ya? Porque permitió la difusión de los libros, ¿no? ¿Y recuerdan cuál fue el primer libro que se imprimió? ¿Alguien se acuerda? La Biblia, Miss. La Biblia, La Miss. Biblia, muy bien. ¿Quién me participó? ¿Quién fue? Arucaki. Muy bien, la Biblia. ¿Ven que bien que se acuerdan? ¿Ven? Entonces, nosotros de repente hemos repetido desde niños, pero ¿por qué? Porque nos los enseñaron, ¿no? Pero acá tenemos que analizar ese espectro que estos elementos han significado para nosotros, ¿no? La rueda también, ¿no? De hecho, fue uno de los grandes inventos de épocas iniciales de repercusiones mayores hasta el día de hoy, ¿no? Y podemos mencionar infinidad de inventos, porque todo invento ha tenido, vuelvo a repetir, esa trascendencia para nosotros. No hay inventos sin trascendencia. Si un invento no trasciende, significa que no nos interesa, que no es necesario, y por lo tanto nos desechamos de él. Pero la radio hasta el día de hoy se usa. La bombilla eléctrica, ni qué decir, claro, pues que la primera bombilla eléctrica no es la misma que mantenemos el día de hoy, pero es la misma bombilla, sino que ha ido sufriendo cambios, ha ido sufriendo mejoras, y ha ido pues haciéndonos para nosotros, en cuestión de repente cuidado del medio ambiente, en cuestión de ahorro, más efectiva para la sociedad. Pero como bombilla sigue siendo la bombilla, pero sujeta a variaciones, ¿no? Si vemos ahí el teléfono, ¿no? Yo recuerdo que ese teléfono, jóvenes, era un lujo. Quien podía tener teléfono eran personas con dinero, así de fácil. Una característica social era tener teléfono en tu casa. Si no tenías teléfono, estoy hablando pues del año 80, qué raro, ¿no? Que no tengas teléfono, ¿no? Solo había en algunas casas. Y era con esas bolitas que ven allí, de repente si tienen hijos, ustedes le han comprado unos juguetes con su marcador ahí adentro, que parece curioso, pero sí eran nuestros teléfonos, con esa rueda que tenías que estirar y darle la vuelta completa, ¿no? Pero hoy pues los teléfonos han cambiado mucho, han variado mucho,
tenemos los teléfonos inalámbricos, una serie de cosas, pero el teléfono sigue siendo teléfono, es la idea original, ¿no? Entonces, justamente a partir de allí o de ellos, es lo que nosotros poseemos. Y ustedes justamente, en la actividad que les voy a dejar a la otra semana, de acá a 2 semanas, es que ustedes van a elegir un artículo tanto de la vida social como ellos, o de su campo profesional. Ustedes elegirán y nos van a hablar de ellos. Lo que no quiero es que esos inventos se repitan, ¿ya? Este va a ser su trabajo individual de presentación, de exposición oral en aula, ¿ya? Si van a usar diapositivas, pueden hacerlo, pero las diapositivas, yo soy muy exigente. Ustedes han visto mis diapositivas. Tienen menos letra y más figuras. Yo no quiero que me traigan toda la vida de repente de Thomas Edison para hablarme de la electricidad, ¿ya? De Tomás Alva Edison. Sino lo necesario. Pueden usar sus diapositivas y activan su cámara para poder anotarlas, para poder verificar su exposición. Entonces ustedes van eligiendo ello y yo esto lo voy a canalizar con su delegada para que no se repitan los inventos. No quiero que de repente del aula hayan 4, o de repente hay 4, van a hablar de repente de la computadora. 5 van a hablar del celular. No. Inventos diferentes. Bien, ¿qué más tenemos? La brújula. ¿Qué hubiese sido sin la brújula? ¿Se imaginan? De hecho, ¿no? ¿Para qué sirve la brújula? Para orientar. Este fue un elemento indispensable y muy necesario en su época. Miren, pertenece todavía al siglo XI después de Cristo. ¿Quién lo hizo? Los chinos, ¿no? Y justamente este instrumento fue importantísimo para la llegada de Colón a América. Ya, lo que él pensó que era las Indias, pero con la brújula llegó, ya le permitió orientarse, ¿no? Entonces la brújula, ¿por qué en ese momento? Ustedes dirán, bueno, pero ahorita la brújula norte-sur no la usamos, pero en su momento sí. ¿Por qué? Porque permitió llegar a lugares nunca antes descubiertos, el caso de América, nuestro caso. Entonces la brújula le permitió a los navegantes tener una visión más allá de lo que ellos consideraban. Ya, claro que esta brújula estuvo apoyada también en la idea de que el mundo no era plano, ¿no? Porque en ese tiempo pues los navegantes consideraban que la Tierra era como imagínense, como ese cuadrado que están viendo en la pantalla. Y si te ibas hacia el destino, te ibas muy al extremo, te caías y fue devorado, ¿no? Por animales que existían allí. Entonces ya cuando aparece la idea de la redondez de la Tierra, ya se animaron a viajar de manera, en mejor manera y más seguros, más confiados, y así pues se fueron descubriendo nuevos territorios insospechados. A ver, voy a hacer una pregunta. Si conocen algo de parte de nuestra historia. Reina Jiménez, ¿estás en reunión? Me parece que sí te ha anotado. Rina. Buenas tardes. Hemos escuchado, ¿no está Rina? Sí, acá está. Jiménez Guardia. Hija, siempre hemos escuchado de que América fue descubierto. Ahí viene la diferencia con el invento. Por Cristóbal Colón, ¿verdad? ¿Sabes por qué entonces nuestro continente se llama América? ¿Por qué no se llama Colombia? Nunca se han preguntado, porque todo lo que nosotros descubrimos lleva el nombre del inventor. Todo lo que nosotros tenemos, sea en enfermedad, lleva el nombre de ese médico. ¿Ya? Básicamente así lo consideramos. ¿Sabes por qué razón? ¿Por qué no se llama Colombia o Columbus o Colona de repente en nuestro continente? Que fue descubierto por Colón. Gracias a que fue la brújula. ¿Será porque ese lugar es las Américas? Sí, ¿por qué se llama América, nuestro continente, y no se llama Colón, como su descubridor que fue Cristóbal Colón? Bueno, porque yo pienso que el continente es las Américas y más lo conocieron por las Américas. Gracias, Rina. ¿Alguien que sepa o que me dio otra idea? Profesora, es por el italiano que colocó por primera vez el continente en un mapa mundi.
Sí. Gracias, Juan Carlos. Bien. Bien, Juan Carlos, sí, efectivamente. Fue Américo Vespucio, que era un navegante también. Ya, hija. ¿Por qué? Porque él hacía planos, era un cartógrafo. O en las cartografías, perdón, empiezan a poner las tierras de América. Porque Américo Vespucio fue el primero que habla de este continente. Y empiezan a poner las tierras de América, las tierras de América. Y las tierras de América al final devienen en América, ¿no? Muy injustos de repente para no darle a nuestro descubridor el valor que tenía, porque nunca, sabemos que fue Colón, pero no lleva su nombre en nuestro continente. El único que quiso reivindicar eso más adelante fue Simón Bolívar, ¿no? Donde a todo ese territorio que él logró unir le llama la Gran Colombia, justamente por hacerle honor a Cristóbal Colón. Pero miren, así cosas del destino, y a ese descubridor no se le dio lo que debería, ¿no? Porque normalmente así se hacía, ¿no? O aquel nombre que un descubridor le ponía a alguna zona, automáticamente llevaba ese nombre. Sí, fue italiano y se colocó por primera vez en el continente del mapa mundo. Sí. Fue Américo Vespucio, efectivamente italiano, el que realizó esta acción. Gracias, César, por tu comentario. Bien, entonces, jóvenes, miren ustedes, ¿ah? Descubrimiento e inventos tienen mucho en común, pero no es lo mismo. Pero generalmente, vuelvo a repetirles, tomamos el nombre de ese inventor para hacer referencia a ello descubierto. Por ejemplo, cuando hablamos de las trompas de Falopio en la mujer, ¿por qué se llamarán trompas de Falopio? Porque fue descubierto por el doctor Falopio. Esas trompitas que tenemos las mujeres, por él, o cuando decimos de repente el condón, ¿no? Porque algunos le atribuyen su invento al doctor Condón, por esa razón. Entonces, siempre ha traído esas características todo invento que haya, ¿ya? Haciendo referencia a su descubridor, a su inventor. Entonces ya nos quiere dar, creo, ahora. Bien, acá tenemos, les decía hace un momento, el teléfono. ¿Quién fue Alexander Graham Bell? Y en verdad, hasta el día de hoy de ese teléfono mucho se discute, ¿no? Si fue Graham Bell el que en verdad lo inventó, pero él ha quedado como el inventor del teléfono. Miren estos teléfonos, cómo eran unos teléfonos muy señoriales, no muy aristocráticos estos teléfonos, miren. ¿No? Y estos han ido deviniendo con el tiempo, ¿no? Hasta tener los teléfonos muy modernos que tenemos el día de hoy. Y para el momento, imagínense, en el siglo XIX, que haya habido teléfono hace 200 años atrás, en verdad fue todo un impacto en la sociedad. Quienes lo poseían, vuelvo a repetir, las personas con aristócratas o con mucho dinero, ¿no? Y fue parte de justamente de poder en ese momento el poseer un teléfono en tu domicilio. Cualquiera no lo tenía, vuelvo a repetir. En nuestro país se masificó en 1993 en el gobierno de Alberto Fujimori. A ver, ¿qué inventos? ¿No? Fue el primero, como ya he ido mencionando, ha sido el fuego. ¿Y qué dice acá? Al principio el fuego era de los dioses. ¿Qué dice esta historia? ¿No? Alguna vez un hombre robó para sí un poco de fuego, pero le resultó muy difícil mantener una hoguera encendida. Como haya sido, quizá al afilar algún instrumento, descubrió que podía producir chispas. Probó una y otra vez hasta encender el primer fuego. Entonces el fuego fue de los hombres y nuestras formas de vida empezaron a cambiar. Atribuible al fuego muchos cambios que ha tenido el hombre en la historia, muchísimos, ¿ya? Y también el hecho de comer alimento cocido ayudó también a ir mejorando nuestro cuerpo, a que nuestras dimensiones corporales se vayan redefiniendo en nuestro organismo. Ya dice que nuestro estómago empezó también a reducirse, ¿ya? Y la comida va a empezar a generar otros cambios, ¿no? El comer proteínas también hizo posible que aumentar el tamaño del cerebro y que nuestro conocimiento pueda pues también ser cada día mayor. Entonces, ¿a quién le debemos gran parte de ese invento? Al fuego. Al azar o no, un gran invento y que nos permitió a nosotros cambiar nuestra manera de ser y de vivir. ¿Qué dice acá? Me quería hacer referencia a este gran hombre. El genio es 1% de inspiración, lo que les hablaba hace un momento, ¿no? Tomás Alva Edison. El que decía que el genio es 1% de inspiración y un 99% de sudor.
Bien, entonces, ¿qué hizo él? Inventó la electricidad, de hecho, ¿no? Hay historias muy bonitas de este inventor, pero es reconocido por el hecho de que él permitió que nosotros podamos tener esa electricidad que hasta el día de hoy pues ha repercutido en todos los campos en ejecución. Entonces, mucho tenemos que aprender y seguro que van a seguir habiendo muchos inventores como los estamos conociendo día a día, ¿no? Pero ya hablamos pues nosotros básicamente en temas de repente de conocimientos tecnológicos, básicamente en conocimientos tecnológicos. ¿Cuál será la importancia de los inventos en nuestra vida? Como lo he venido diciendo, nos ayuda a suplir necesidades que tenemos cada uno. Y recuerden, jóvenes, las necesidades no son para todos iguales. Las necesidades van a variar en función de qué, en función de tu ambiente social y en función también de tu disposición económica. En eso varían nuestras necesidades. Ya, no todos vamos a tener las mismas necesidades, porque hay muchas personas que ya suplieron determinadas necesidades y que requieren de otras. Pero si yo le he suplido las primeras, va a ser muy difícil querer suplir otras necesidades. Pero el mundo igual sigue manejándose en relación a los cambios de la ciencia y la tecnología. Bien, ¿qué actividades van a tener que desarrollar? En la tarea dentro de la plataforma hay un archivo que se los he subido también en tareas y hay 3 preguntas ahí. Por eso dice, el trabajo va a consistir en responder las interrogantes planteadas en el archivo Inventos Trascendentales. ¿Cuál es ese archivo de inventos trascendentales? Que también se los he puesto acá para que este es el archivo. ¿Ya? Está en un PDF, lo van a encontrar tanto en la parte de materiales educativos como en la parte de tareas, que es el mismo. En materiales educativos hay 3 archivos. Uno, el PPT que les he mostrado. El otro archivo dice la invención que habla de los inventos, habla de la importancia de los inventos. Y este archivo que es solamente para la tarea. ¿Ya? Miren ustedes, es para que lo lean. Un archivo corto y abajo dice, ¿cuál de los inventos te pareció mejor y por qué? O sea, tú vas a analizar esos inventos y vas a dar tu punto de vista. ¿Cuál de ellos crees que es el mejor y por qué? ¿Cuál de los inventos mostrados te parecen que han evolucionado más y por qué? No, para mí ha evolucionado mucho el celular. ¿Por qué? Porque se inició como un teléfono en 1860 y tantos, y hasta el día de hoy ha tenido cambios. Y la última pregunta, ¿por qué evolucionan los inventos con el pasar del tiempo? Esa es una pregunta muy personal. ¿Por qué creen ustedes que los inventos evolucionan? Recuerden siempre que la sociedad no se detiene. Nosotros como seres humanos estamos en constante cambio y evolución. Y entonces, ¿los inventos qué tendrían que ser? ¿Se tienen que detener o no? Uy, parece que estoy sola. No, Miss, tiene que avanzar, así como la sociedad. Así como la sociedad. Gracias, Isa. ¿Quién participó? Alucan, Miss. Bien, Isa. Entonces, efectivamente, las cosas no se detienen, ¿no? Entonces, los inventos avanzan conforme a nosotros avanzamos. Bien, entonces ya les voy a dejar, muy aparte de esta actividad, que ustedes determinen qué tema van a tratar dentro de nuestro conociendo inventos. Así le voy a denominar a nuestra clase de esta semana la siguiente, para que ustedes nos hagan conocer un invento de la vida social o un invento del campo de la salud, ¿no? De repente dicen, yo voy a hablar de los botones, porque es de la vida cotidiana. No, yo quiero hablar del refrigerador. Y hablarán allí, pero hagan una exposición curiosa, una exposición llamativa, una exposición que nos detalle, ¿no? El impacto que ese invento ha tenido en nuestras vidas. Y si van a ser de repente del campo social, pueden hablar de repente del estetoscopio, del preservativo, de repente de las radiografías, ¿no? Y las historias son muy curiosas, porque sus inventores de repente lo descubrieron al azar. No, yo quiero hablar de la penicilina, yo voy a hablar de Fleming. Y como Fleming, a partir del descubrimiento de la penicilina, cambió la óptica del tratamiento de enfermedades. Y hasta el día de hoy, en verdad, mucho le debemos a Alexander Fleming, ¿no? Hay una parte incluso de la historia que dice que Fleming y Winston Churchill fue
fue el dirigente inglés en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La historia dice de que Winston Churchill fue amigo de Fleming, ¿no? Y que lo ayuda, ¿no? Y algunos dicen, bueno, esa historia no es tan cierta, ¿no? Pero hacen referencia a Churchill y a Fleming, ¿no? Que ambos se ayudan y que la manera como Fleming logra, pues, este descubrimiento. Entonces, va a quedar en ustedes determinar qué tema van a realizar. Carolina. ¿Dónde está Susi? ¿No está Carolina? Creo que no, ¿no? Me pareció que había ingresado, no tengo dos planas acá. No tengo dos planas de alumno. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Subdelegada quién es? Me parece que la Miss Diana ha determinado una subdelegada en esta aula. Sí, Miss. ¿A quién la ha denominado subdelegada? Yo, Miss Rukanki. Ya, hija. Entonces voy a trabajar contigo a ausencia de Carolina. Sí, me dijo, yo tengo ahí uno, pues estuvo justamente conversando con Miss Diana. Me dijo, sí, también me estoy apoyando en otra alumna. Entonces eres tú, hija. ¿Por qué creen que les digo a quién ha denominado de subdelegada? ¿Ya? ¿Qué vas a hacer, hija? Quiero que tus compañeras te digan qué invento van a tomar. ¿Ya? ¿Qué invento van a tomar? ¿No? ¿De qué van a hablar? Nada más para yo poder clasificar y determinar qué invento tienen. ¿Ya? ¿Ustedes tienen un grupo de aula? Sí, Miss, sí tenemos. Ya viste. Entonces, en este grupo que ya se comenten. Y por favor, a todos los del aula, observen. Si alguien pone de repente lavadora, yo ya no tendría por qué volver a poner lavadora porque se supone que ya está. Si ponen estetoscopio, preservativo, ya está, no lo vuelvan a repetir. No quiero exposiciones repetidas. Esta exposición es de acá a 2 semanas. Estoy hablando del 10 de diciembre. ¿Quedó claro? ¿Ya? Para hablar de inventos. La próxima semana voy a yo todavía hablar de algunas características y de las patentes y de las clases de inventos. Y ustedes ya van a hablar del invento en la vida social, invento en la salud e invento tecnológico. Son 3 tipos. El invento tecnológico pues está referido a las computadoras, a las laptops, a los celulares, ¿ya? Y de la vida social, como les dije, ¿no? Un brasier, por ejemplo, es de mi vida cotidiana, ¿no? Cómo se inventaron los primeros brasieres, imaginan ustedes las toallas higiénicas, ¿no? Entonces, de verdad que todo ha tenido su historia. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta hasta allí? Miss, es solo un invento nomás, ¿no? Uno no me dice. Ustedes escogen de la vida social, me refiero a tu vida cotidiana, del campo de la salud o del aspecto tecnológico. Tienen 3 aspectos para que elegir. Y hay 3 semanas determinadas. Usted ve en su sílabo, hay 3 semanas. Uno es para la vida social, el otro es para el campo de la salud y el último es para el aspecto tecnológico. ¿Ya? Y como tenemos este tiempo, vamos a organizarnos de tal manera que todos participen. Recuerden que es su nota. Yo no he hecho trabajos de exposición aún. Lo estamos haciendo a partir del 10 de diciembre. Ustedes cuiden su nota, organícense, porque el trabajo es individual. Si van a hacer diapositivas, las pueden hacer. ¿Cuál es la condición? La cámara, para yo poder verlo. Ahora, si alguien me dice por ahí que no tiene cámara, ya veré qué solución le doy. Pero de hecho necesitamos verlo para poder determinar que está exponiendo, haciendo exposición. Yo creo que 5 a 10 minutos es suficiente una exposición. Ya, porque los temas no son inmensos. Pero háganlo agradable la exposición, háganlo muy curioso para mantener la motivación de todos. ¿Ya, jóvenes? Bien, buenas tardes. ¿Consultas? Miss, Dime, hija. Miss, ¿es necesario hacerlo en grupo? ¿No lo puedo hacer individual? Individual es, hija, no es grupal. Es Ah, individual. ya. Es individual. Ah, yo pensaba que era grupal. No. Es individual, pero está separado por semana. Una semana es para los inventos de la vida social, otra semana va a ser para los inventos de la salud y la otra semana para los inventos de tecnología. ¿Ya? Ya, Miss. Ya, gracias. Ustedes eligen. Por eso le estoy pidiendo por favor a Brisley o Brichelli. A Brichelli de que me apoye. Y a Brichelli, entonces dejo en ti esa tarea, hija,
para que... Ya, Miss, entonces le paso la relación. Sí, me pasa para yo saber. Y vuelvo a repetir, si ya alguien puso un invento, no lo vuelvan a poner. ¿Ya? Yo ya, si usted tiene su grupo de WhatsApp, yo ya vi que alguien ha puesto allí de repente preservativo. Yo ya no tengo por qué volver a hablar porque ya se supone que alguien va a hablar de preservativo. De repente alguien va a hablar del maquillaje. O del lápiz labial, de los lápiz labiales. Quieren saber, bueno, pues inventó los lápiz labiales, ¿no? Pero si ya está, ya no es necesario que lo vuelvan a poner. Bien, jóvenes, un gusto nuevamente, que sigan disfrutando sus tardes. Hasta la próxima semana. Ok, Miss, hasta luego, que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Ya voy a pasarles a Buenas tardes, Miss. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y también ha anotado solo de Buenas la tardes, licenciada. participación. ¿Ya? Toda